Son bien viejitos, de niños son unos viejitos, estos Capricornios. Yo conozco por ahí a alguien calvito Capricornio. Acuario. Bueno, vámonos para Acuario o si la luna nueva te cae en casa 9. Bueno, Acuario tiene el sartén por el mango en muchas cosas. Acuario tiene a Plutón allí. Entonces ellos ya vienen en un proceso de cambio, de transformación, de sacar lo mejor. Acuario viene soltando. Digamos que esto no es nuevo. Y esta luna lo que sí da ventaja es justo que empieza a trabajar con Plutón directo. Es como si ahora el reloj ya marcara el ya. Estaban como en sus marcas listos y faltaba como el fuera, como ya ese último pitazo. Las lunas nuevas, que no son otra cosa más que la fecundación de algo nuevo que se empieza a dar en esa zona, en la casa 9 que tiene que ver con la manera de cómo percibo la vida y de cómo me voy a mostrar a la final. Plutón juega toda su alquimia y Plutón marca distintas opciones. Aquí se vuelve muy opcional la energía que tiene Plutón, está muy bien trabajado con Urano que le favorece. Yo creo que aquí es más lo que puede llegar a realizar. Plutón es uno de los que está orquestando y de los grandes patrocinadores de esta lunación. Entonces creo que les va a mostrar más el camino de hacia dónde dirigirlo y lo novedoso, Casa 9, porque a la final en la 9 es como lo extranjero, lo poco conocido, lo que no logro tener tan aquí, tan cerca de mí o lo que no puedo ver. Y ahora es la capacidad de poder verlo más allá. Yo creo que van a empezar un ciclo o se abre un ciclo para Acuario que les permite todavía visionar mucho más allá. Es una luna nueva que los invita a ir más lejos y saber y tener la certeza de posibilidad, sobre todo esta palabra certeza, que no es ni siquiera fe ni creer, sino va más allá de que estoy siendo el cambio, estoy llevando el cambio, por eso Acuario se está moviendo muchísimos pilares, estructuras, economías, pareja. Creo que es la rueda donde pasa Plutón, los primeros grados está marcándolo muy bien. Y esta luna en casa 9 los invita a creer en las distintas posibilidades de hacer algo mismo. Además con Urano, ¿no? Es como que todo está moviéndose para decir si se puede lo que antes se creía que no. Y esto a nivel colectivo, a nivel, creo que es una energía muy abierta, muy expansiva, que a veces las mismas palabras que nos pueden venir a la cabeza para definir esto podrían llegar a quedar muy elocuentes por allí, pero esa es la energía que está teniendo Plutón de cambio y una luna nueva que dice se puede llevar, puede llegar a ser realizable, puede llegar a darse en estos puntos y en una hora muy positiva. Además que tiene unos contrastes con el punto interesante, ¿no? Que puede llevar a relacionarlo. Creo que ahora la palabra certeza es lo que más los acompaña. Y certeza es que no estoy viendo nada, certeza es que no se está dando el piso firme, pero tengo plena convicción de que esto o esta idea, esto va a tener una certeza y tiene un fundamento de todo lo que me está pasando en mi vida. Eh, Quizás esa herida, lo que sí puede llegar a gatillarles mucho es que no tenga una resonancia con el pasado, casa 3, con incluso de cómo se inició todo. Pueda que termine en otro final. Pueda que el final del libro que estabas escribiendo resulte siendo unas páginas distintas. Creo que aquí es el signo que ya ha leído unas hojas, pero el final lo vas a escribir de una manera muy distinta. A lo mejor no como lo tenías planeado, pero dejarse sorprender también. Y es que tiene muy poco a su favor, o sea, a la final Plutón se va a encargar de eso en los próximos años de manera gradual, de manera muy biológica. Javier, y esta lunación del 21 de octubre, cuando la ponemos en horario universal, es decir, en Null Island no existe, es la isla nula, que es simplemente una boya que hay allá en el Ecuador cero y en el meridiano cero, meridiano, y para poder determinar a nivel humano los meridianos y los paralelos que nos permite todo el geoposicionamiento. Pues en ese punto es que hago esta carta natal de la luna nueva.
lo cual nos da un ascendente en Acuario. O sea, esta luna nueva es especialmente importante para los acuarianos. Pero, ¿qué es la casa 9 cuando una luna nueva cae en casa 9? Es la capacidad que tengo de contarme un cuento. Fíjate, la casa 8 es el drama de la vida en donde por duelos y situaciones horrorosas y difíciles vivimos un dolor intenso y cuando pasamos a casa 9 es que entendemos para qué sirvió ese dolor. Le damos un sentido y un propósito y nos disparamos hacia allá. Y por eso es que en la casa 9 pues hacemos de nuestra vida una filosofía, una teleología, un sentido y un propósito más amplio que se convierte a veces en un dogma, porque si el sufrimiento fue tan difícil, pues entonces nos aferramos a este dogma, a ese libro sagrado, a ese Corán, a esa Biblia, a esa oración fuerte al Espíritu Santo, a lo que sea, nos aferramos con tal fuerza que además queremos dogmatizar a las demás personas con ese tema. Entonces, ahí estoy haciendo una descripción de lo que es casa 8 y casa 9. Al caer la luna allí en casa 9, para mí, ¿qué está poniéndole sentido y valor? Pues al regente de Acuario, que es Urano, que acaba de entrar en Sagitario, pero para el 8 de noviembre se devuelve a Tauro y durante 6 meses va a estar haciendo un proceso en Tauro de síntesis de lo que vino a trabajar 7 años. Entonces, fíjate que para Acuario, lo que vino a trabajar en esos 7 años fue casa 4, es decir, un final, una separación, un antes y un después a nivel familiar, a nivel social, a nivel colectivo, en donde dejo de ser lo que era para entrar. Y eso me dio unas rupturas, unos dolores, unos desgarros de vida supremamente fuertes a lo uraniano, que de repente por un rayo acabó con lo que supuestamente era estable, tranquilo, eh, fijo, anclado, ¿sí? Entonces esta luna nueva para mí es la semilla de darle sentido a 7 años de trabajo arduo que Acuario, un, un signo visionario y aéreo del mundo de la razón y de la ilusión mental, tuvo que dárselas a brazo duro con el elemento de tierra durante 7 años, haciendo un trabajo reintenso que no es propio de Acuario, y que ahora se está sintiendo un poco libre con la entrada de Géminis, de Urano en Géminis, pero que necesita en este momento, con estos 6 meses que arrancan, que prácticamente es lo que viene a ser esta luna nueva, el florecimiento de una luna nueva son 6 meses después, cuando aparezca la misma luna en llena, y eso es lo que viene a ser precisamente 6 meses Urano regresando a Tauro. Entonces, tenemos la gran posibilidad los acuarianos de hacer una síntesis de procesos de 7 años para llegar a una visión de vida y a una dirección. Entonces, con una cuadratura con Plutón y demás en casa 9, está diciendo, necesito revolucionar los dogmas por los que me he estado rigiendo hasta ahora para abrir unos nuevos horizontes con la síntesis que me dio Urano en Tauro. Mm, tal cual. Escribir el propio libro, escribir un tema nuevo y todavía es un tema de años, es un tema de tiempo. Yo creo que es un signo que va a estar marcando muchas pautas de transformación en todo sentido, ascendentes también. No, y en general yo creo que a nivel colectivo, ¿sabes? Porque esta luna nueva, o sea, lo que ha hecho Urano durante 7 años a nivel colectivo es el momento de verlo, de valorarlo. Urano lo que toca lo despierta. Al tocar a Tauro despierta los recursos con lo que cuento, la valoración de la misma vida, el solo hecho de estar vivos, que es un milagro. Todo esto es lo que viene a decir Urano en Tauro. ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta? Y ahora que lo viste, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Hacia dónde vas a direccionar la vida? Sí, está bello para en esta propuesta.